quiero volver con Eduardo Rodríguez, esta vez para aprovechar no su experiencia como agente, sino como presidente. Y a propósito de algo que decía al finalizar su intervención Andrés, que es esto del clima. Yo siempre tengo en mente una distinción esencial entre clima y sustancia, porque a veces el clima puede mejorar, pero la idea es que no solo mejore el clima de las relaciones, sino la sustancia, y eso es más difícil. Y yo quisiera saber, en su experiencia de presidente, recordemos, digamos, que en esos cortos meses con el canciller Loaiza hubo, yo diría, un apaciguamiento en las relaciones con Chile, después que venían de un enfrentamiento verbal en las épocas del presidente Lagos y el expresidente Mesa, pero quisiera la experiencia de Eduardo Rodríguez respecto a esta distinción de clima y sustancia, porque por lo visto recreamos el clima, pero los avances de sustancia no llegan y es probable que eso cause frustración a ambos lados de la cordillera. ¿Cómo evalúa eso Eduardo Rodríguez? Mientras Eduardo vuelve, aprovechemos de escuchar la cita de José Rodríguez Elizondo, que no sé si prometía o amenazaba, ya no sé. Bueno, ya te la voy a leer, Gonzalo. Pero no, sí, aprovechemos esto para decir que me complace mucho haber escuchado al presidente Rodríguez concordando con este humilde servidor en cuanto al valor de la diplomacia formal. Sin diplomacia formal hay diplomacia de los pueblos, que precisamente es el caldo de cultivo de las emocionalidades antagonizantes. De ese tipo de narrativas, cuando se levantan al nivel de la diplomacia que va a seguir un país, vienen los chauvinismos, los irredentismos, los menosprecios. Bueno, naturalmente que en este país que yo conozco y quiero tanto, que es el Perú, he experimentado precisamente en vivo y en directo esta problemática. Nosotros, una humilde capitanía general, habíamos invadido la capital del ex virreinato, del ex incario, y de ahí viene toda esta historia muy notable de Carmen Maqueboy, de los guerreros civilizadores, como nos llama ella, ¿no? Bueno, que acusa esta emocionalidad que está a flor de educación primaria, pero nunca al nivel de formar el odio entre los niños peruanos hacia los chilenos. Y ese es un tema que me gustaría que lo viéramos. Chile y Perú tienen intereses en común de tipo geoeconómico, geoestratégico, comercial, etcétera, muy grandes. Y estas diferencias que hemos tenido desde el punto de vista de los colgajos de la guerra han impedido que nosotros lleguemos a un nivel de desarrollo mucho más alto del que tenemos o al nivel de desarrollo que deberíamos tener. Y en ese contexto es muy importante ver el recelo con que hemos manejado chilenos y peruanos llamémosla tercería boliviana. Desde que Chile negoció con Bolivia en 1949 el corredor boliviano, el dictador Odría, que estaba gobernando ahí, parece que llegó a establecer una doctrina según la cual el tema de la aspiración boliviana, como la llamaban, era tema estrictamente de responsabilidad de Chile. Por lo tanto, era un tema bilateral. Y de ahí viene una posición peruana que es la que ustedes conocen también, ¿no? Cada vez que se produce esto que parecen grandes aperturas, enfoque fresco, los 13 puntos, llega el momento de concretar con respecto a la esperanza boliviana de soberanía, que es la palabra clave. Entonces en ese momento sale la posición de Torre Tagle diciendo: señores, si se trata de soberanía sobre Arica, aquí tengo que intervenir yo. Pero hay un subentendido, que los políticos tienen que entenderlo también, no como subentendido, como entendido. Si Bolivia pretende territorios ex peruanos, no es un gesto muy amistoso. Y es ahí donde está el marco de hierro de la pretensión boliviana de soberanía. ¿Y cuánto podríamos avanzar
bolivianos, chilenos y peruanos si llegáramos a un entendimiento para que Bolivia tenga el mejor acceso posible al mar, que tengamos un polo de desarrollo en la triple frontera, que Bolivia se integre a la Alianza del Pacífico. Y en ese momento yo creo que si al mismo tiempo la educación de los niños bolivianos deja de ser tan hostil con respecto a sus vecinos chilenos, en un tiempo más que no va a ser corto, porque en la historia no existe el corto plazo, en un tiempo más vamos a nosotros a recordar estos años hasta el año de la pandemia, en el cual vivíamos peleando por un pedazo de soberanía sobre una salida al mar que la usábamos sin ningún problema. Entonces, esa es mi utopía con respecto a la relación chileno-boliviana, que lleguemos a un entendimiento trilateral. Y en mi última intervención les voy a leer, Gonzalo, lo que han dicho los presidentes bolivianos a este respecto. Muy bien, José. Ahora está Eduardo con nosotros y recuerdo la pregunta era, a pesar de que en su experiencia de presidente uno podría ver una restauración de clima, sin embargo la sustancia pareció no presentarse porque al cabo de unos años volvimos a donde estábamos o cumpliendo estos ciclos de los que algunos escritores de aquí a allá han hablado en las relaciones boliviano-chilenas. ¿Cómo se pasa del clima a la sustancia? ¿Y dónde estriba la dificultad en la experiencia de un expresidente? Gracias y disculpen la falla técnica. Yo decía que la clave entre la sustancia y el clima está en una buena diplomacia. Yo simplemente recuerdo que con Armando Loaiza, quien fue mi canciller, pudimos organizar varias reuniones muy productivas con el presidente Lagos, acordando temas que llevaban años estancados, como por ejemplo la posibilidad de circular con el solo carnet de identidad, lo que favoreció a millones de chilenos y bolivianos sin necesidad de pasaporte, o la actualización del acuerdo AC22 para mejorar las asimetrías económicas. Pero yo quiero aprovechar para referirme a por lo menos un par de temas que mencionó José. Uno tiene que ver precisamente con la realidad, y esto es algo en lo que se insistió de alguna manera en La Haya, y tiene que ver con esa realidad geopolítica y mucho más práctica en nuestra relación de vecindad con Chile y, ¿por qué no, con el Perú también? Y tiene que ver con una realidad económica, con una realidad social, cultural que nos permita vivir en el siglo XXI en mejores condiciones como países sin litoral y ustedes como países en tránsito, porque las condiciones por las cuales pasamos hoy, y no se trata de victimizarse, no son las que corresponden a buenos vecinos, o por lo menos aquellas que instrumentos como la CONVEMAR, que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, nos obligaría como países que suscribimos ese convenio para trabajar en unas condiciones tan simples como aquellas que el costo de un container que Bolivia exporta o importa sea medianamente equivalente al que le cuesta al peruano o al chileno, o ampliar las condiciones de ese ferrocarril que no funciona o una carretera que parece una carretera del siglo XIX. Son condiciones que en una relación diplomática abierta y mucho más constructiva podrían discutirse, porque esta idea, y en esto quiero insistir, de que mejor vamos con el Perú para que así Chile pueda abrirse un poco más o viceversa, a mí no me parece muy constructivo. Hoy las naciones del mundo han dado muchas muestras de que el concepto de soberanía forjado en el siglo XVI pudo tener o podría tener soluciones muy interesantes que, sin dejar de lado el aspecto formal del dominio absoluto sobre un territorio, puedan abrirse opciones desagregando las condiciones de esa soberanía para que países vecinos, como lo han hecho en Europa, en Asia y en otras latitudes, puedan lograr este espíritu que la Convención de Derechos del Mar lo hace explícito. ¿En qué medida un país
que está tierra adentro pueda mejorar sus condiciones de acceso hacia y desde el mar en varios sentidos. De manera que, José, yo creo que la realidad no solamente pasa por el examen frío de los instrumentos sacrosantos, sino también de la vivencia diaria de nosotros, de los bolivianos, frente a dos países, Perú y Chile, que deberían dar muestras de mayor entendimiento, si se quiere, a nuestra necesidad incontrastable de tener un mejor acceso desde y hacia el Pacífico. Eduardo, gracias. No voy a dejar que con tanta inteligencia y habilidad sortees mi pregunta, porque creo que, digamos, has aprovechado para mostrar algunos eventos de tu gestión como presidente en los que hay, digamos, realizaciones concretas, pero eso parece dejar a los gobiernos que tuvieron una relación ácida o dura con Chile, digamos, como en offside. No llevaron las cosas bien. Y mi pregunta más bien estaba dirigida a indagar por qué, a pesar de que tenemos ciclos en los que se restaura una aparente buena relación, no obstante, parece que no son reales cambios de sustancia, sino solamente de clima, porque terminan otra vez en el abismo. Entonces, yo ahí veo que, claro, cada uno puede, seguramente los que Evo Morales se negoció con Michelle y después Bachelet y después tuvo las diferencias que tuvo con Piñera que llevaron al juicio, pero uno ve que en esto de mejoremos las relaciones puede haber a veces el voluntarismo de es solo un problema de clima. A eso iba. Y te dejo la palabra, por favor. Bueno, yo voy a hacer un par de apreciaciones un poco difíciles. La primera es que algunas gestiones presidenciales han tomado ventaja de la relación difícil con Chile para poner un argumento, si se quiere, de interés político interno para generar una cohesión nacional que es indiscutible. Y si se puede analizar los momentos políticos en los que se agitaba el tema marítimo, podrá encontrar coincidencias. De manera que esa es una autocrítica que creo que corresponde hacer, pero obviamente habrá que ver presidencia y episodio, caso por caso, pero mi impresión es que hay algo de ello, que se aprovecha políticamente de manera interna el tema marítimo. Y la otra es insistir en la importancia que debe darse a las relaciones diplomáticas. Yo creo que incluso los países más confrontados, y creo que Andrés o tú lo hacías referencia, con conflictos incluso muy difíciles, tenían un canal racional de relación que es el canal diplomático. Si lo mantenemos reducido a relaciones consulares, yo creo que no estamos tomando la ventaja que la relación entre estados exige. Voy a darle luego la palabra a José para que por alusión pueda responderle Eduardo, pero no quiero dejar a Andrés tanto tiempo en off, porque queremos gozar también de sus conocimientos. Y quisiera desafiarlo a aplicar toda esta su invocación a examinar las narrativas, a cómo ellas han terminado induciendo nuestras relaciones y quizás guiándolas. Yo la verdad es que creo que es más que un gobierno aproveche o deje de aprovechar, sino que como la narrativa está presente, casi por defecto a veces es más fácil plegarse que discutirla o que tratar de limitarla o que, digamos, guiarla, darle un cauce. Pero si nos quedamos en la invocación de las narrativas como un gran camino de catequismo histórico, quizás ahí estamos admitiendo también que en lo inmediato, mientras las narrativas prevalezcan y cada país tenga también sus problemas de política interna en los que esa narrativa tiene peso, mucho para hacer en sustancia no vamos a tener. Andrés. Sí, gracias por la pregunta. Me permite aclarar también. Las narrativas siempre entendidas como su rol sobre las formaciones de las identidades nacionales, ¿no? En el rol de la formación. Entonces, si tenemos un país que por un lado se victimiza y al otro lado tenemos un país que tiene un aire de superioridad,
frente al otro, no hay posibilidad de alcanzar acuerdos, porque estoy hablando, además, de las narrativas respecto a lo que ha pasado en la Guerra del Pacífico y en las relaciones en general. Entonces, eso dificulta poder avanzar sobre temas de problemas que vienen de atrás, ¿no? Problemas históricos. Ahora, para hablar del contrabando, del narcotráfico, incluso del libre tránsito, ¿no? Que son temas muy importantes, que también creo que lo ponía muy en claro el expresidente Rodríguez Belcé. Hay muchas dificultades que Bolivia tiene para llegar al mar, y la privatización de los puertos ha entorpecido, ¿no?, el relacionamiento, porque Bolivia nunca ha reconocido a las empresas privadas que operan los puertos como el sucesor el garante del compromiso que tiene Chile de cumplir el Tratado de 1904 en cuanto a lo que son los aspectos del libre tránsito, ¿no? Entonces, como no hay ese reconocimiento formal, es muy difícil acordar con la parte que opera el puerto las tarifas, ¿no? Las modalidades que se aplican, cómo se ejecutan las faenas portuarias, ¿no? Y hay una serie de dificultades y incrementos tarifarios cada cierto tiempo que perjudican mucho, ¿no? Además de los paros y huelgas que son constantes en los puertos chilenos, a pesar de que el tratado dice que el libre tránsito debe ser a perpetuidad, y lo refrenda en la Convención de 1937. Entonces, hay varios elementos ahí que se pueden tratar, ¿no?, que se pueden resolver y que ya inmediatamente podemos empezar a hablarlos sin hablar o sin reformular o revisar la historia en cuanto al tema de las narrativas, ¿no? Pero hay temas que son pues muy sentidos, que vienen de atrás, que es el tema marítimo en específico, que muy difícilmente vamos a alcanzar un acuerdo mientras mantengamos estas narrativas, ¿no? Y además, por ejemplo, ahora que estamos hablando de cómo es el libre tránsito, en Bolivia pues sabemos las dificultades, porque cada cierto tiempo salen las noticias, hay paro en el puerto de Arica o en el puerto de Iquique o de Antofagasta, no está funcionando, entonces hay una gran cola de camiones que no pueden pasar, y sabemos que hay dificultades para que se restringe a nuestro comercio. Pero en Chile la narrativa es otra, ¿no? Ellos dicen que Bolivia tiene las máximas facilidades de libre tránsito del mundo, ¿no? O sea, no hay país más beneficiado por los acuerdos de libre tránsito que Bolivia en todo el mundo, según dicen las autoridades, y los chilenos repiten, ¿no? Y eso yo lo digo porque tengo constantes discusiones con muchos chilenos a través de Facebook y de Twitter, en las que venimos discutiendo estos temas, y siempre me salen con eso, ¿no? Que Bolivia tiene las mejores facilidades para llegar al mar, y no es cierto, pues sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, ahí solamente ves un ejemplo de cómo chocan las narrativas, ¿no? En un país se cree una cosa y en el otro país se cree totalmente lo contrario. Entonces, por eso hay que tratar esos temas, por eso hay que manejarlos, ¿no? Y bueno, hablar del tema marítimo sin duda va a ser difícil y seguramente va a tomar mucho tiempo, como yo mismo digo, ¿no? Por esto de que implica revisar la historia e incluso llegar a la educación escolar. Ojalá que replanteemos, ¿no?, nuestra currícula escolar, y que no se transmita odio a Chile, ¿no? Porque personalmente yo cuando he estudiado en el colegio no ha sido así, ¿no? No creo que me hayan educado para odiar a Chile, pero efectivamente eso está, ¿no? No podemos desconocerlo, es parte de nuestra enseñanza escolar, y eso es algo que hay que cambiar a través de esta revisión que estoy planteando, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahora. Gracias, Andrés. José, yo ya preguntarte algo sería un bochorno, porque ambos, tanto Eduardo como Andrés, creo que te han nombrado representante ex oficio de Chile para algunos temas puntuales, así que te paso la palabra. Bueno, yo como intelectual independiente estoy disfrutando bárbaramente esta reunión con ustedes, ¿no? Y el tema de la narrativa de Andrés siempre me ha parecido interesante y curioso, porque yo lo contrapongo a las estrategias.
cuando alguien usa la palabra narrativas, está de alguna manera normalizando la mantención de la cultura popular reformada y no está buscando la historia más real posible o más cercana posible a la realidad. Nunca vamos a llegar a la historia absoluta en ningún país del mundo y menos a nivel global. Pero los temas que yo les planteé como mi síntesis de los condicionantes históricos que plasman la realidad de nuestros países son los que yo les planteé. Guerra, un elemento desgraciadamente hiperreal que está permeando nuestra relación hasta el día de hoy. Con Perú se ha superado en un 80%, con Bolivia, con el gobierno de Evo Morales hubo un retroceso, a mi juicio, muy grande, porque aquí la estrategia del presidente Evo Morales fue la antagónica a la estrategia diplomática, fue la estrategia antidiplomática. Declaremos muerto el Tratado de 1904, como dijo en un discurso. Constitucionalicemos el derecho a soberanía marítima de Bolivia, por lo cual se estaba constitucionalizando la inexistencia del Tratado de 1904. Olvidémonos de seguir en esta ronda de negociaciones infructuosas con los chilenos y como ellos no nos quieren dar soberanía marítima, tampoco vamos a aceptar la relación diplomática y vamos a La Haya. Bueno, frente a eso, yo me preguntaba cómo puede un jefe de Estado exigirle a otro país, a otro jefe de Estado, cédame soberanía territorial y marítima y en agradecimiento yo le voy a conceder que tengamos relaciones y si no, lo vamos a recuperar por la fuerza porque eso fue lo que sugirió en la misma Corte de La Haya cuando llamó a recuperar Antofagasta e incluso entonaron, creo que el himno del mar. ¿Cómo se llama el himno del mar, Gonzalo? Que no. La canción del mar. La canción del mar. Bueno, en ese contexto yo creo que Evo Morales botó el tablero. Su estrategia, que ya no es narrativa, es estrategia, era provocar una situación de enfrentamiento con Chile, apoyado en la opinión pública internacional y sobre la base de contraponer el derecho internacional a la justicia. Es un viejo tema que los abogados conocen desde que estudian filosofía del derecho, si se puede identificar la justicia con el derecho. Bueno, esa fue la posición. Inclusive recuerdo con mucha pena que un canciller habló de sangre, que había que derramar sangre, no quiero ni siquiera acordarme a fondo de eso porque me dio una pena infinita por mis amigos bolivianos y recordé mis conversaciones con dos grandes bolivianos, Walter Montenegro en Perú, de quien fuimos amigos, y Armando Loaiza, que fue el canciller del presidente Rodríguez. De una sensatez a toda prueba, de un enfoque maduro de la diplomacia. El libro de Walter Montenegro forma parte de mi biblioteca, está en lugar preferente, y desgraciadamente cuando converso con muchos amigos bolivianos no lo han leído. Hay muchos que ya ignoran la existencia de Walter Montenegro. Armando afortunadamente está todavía muy vigente porque se nos fue hace pocos años. Hay una reciente edición del libro de Walter Montenegro acá, por si acaso. Por favor. Muy reciente. Dame una reedición. Que eso me parece. Los chilenos tampoco lo han leído, Gonzalo. Yo en mis clases lo paso ese libro, pero los chilenos tampoco lo conocen. Es decir, bueno, es la modestia que nos llama a la realidad a nosotros, los profesores, los intelectuales. Bueno, escribimos libros y muchas veces, sobre todo en esta época, ¿para qué escribimos? La lectoría ha sido derrotada totalmente por las redes sociales. Entonces, este enfoque que asume como un gran legatario de ellos, Eduardo Rodríguez, es el enfoque que yo comparto. Tenemos que tener relaciones diplomáticas y solo en caso de que insistamos los bolivianos en soberanía tenemos que aceptar la realidad del trilateralismo, porque eso, Eduardo, para mí viene simplemente de cuando se invoca soberanía.
Si no se invoca soberanía, tenemos que tener las relaciones bilaterales que correspondan. Pero si se invoca soberanía, ahí viene entonces lo que dijo el presidente Carlos Mesa en el año 2013, polemizando amablemente con este servidor. El presidente Morales dijo debe entender la grave complejidad que representa la posición peruana sobre la que Bolivia no hace nada desde hace tantos años. Pero debe estar claro que no hay otro camino que Arica si no queremos ir al absurdo impracticable de partir en dos el territorio de Chile. Esto que dijo Carlos Mesa, que está en su blog, ahí lo pueden consultar, lo publicó en una revista cultural como comentario a un artículo mío, y es lo que yo llamo realismo geopolítico. Este es el realismo geopolítico, esta es la estrategia de un jefe de Estado que tiene realismo geopolítico normal. Antes habíamos llegado al realismo económico pragmático de Gonzalo Sánchez de Lozada, y yo me acuerdo sobre todo porque con su idioma, con su lenguaje agringado, pero muy directo, él dijo que no era necesario ser el dueño de la vaca para tomar la leche. Entre Bolivia y Chile, dijo, su pasado les impide hablar de un futuro porque la única forma de integrarse con el mundo para Bolivia es mediante una salida al mar, pero esto no está forzosamente relacionado con ser propietario. Y de ahí viene su metáfora de que no hay que ser el dueño de la vaca. Pero estos no son los únicos presidentes que yo conozca que han tenido una posición realista. Este realismo pragmático de Sánchez de Lozada también es legatario de un realismo clásico, clausewitziano, del líder del MNR de Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro, en un discurso histórico en Bolivia, dijo lo siguiente: la relación de fuerzas entre los dos países es lo real en las relaciones internacionales. Y aludiendo al plan de desarrollo económico que él estaba planteando a los bolivianos, dijo, la relación que hoy hay entre Bolivia y Chile habrá cambiado radicalmente y entonces podremos ir a negociar en nuevas condiciones. ¿Qué estaba planteando Víctor Paz Estenssoro y los otros dos presidentes? Primero, desarrollémonos. Nuestra primera obligación con nuestros ciudadanos es darles la mejor vida posible. No distraigamos el bienestar de nuestros pueblos por una apetencia jurídico-política que no está en la realidad de los países asumir en estos momentos. Bueno, presidente Rodríguez, yo creo que este foro para mí ha significado este gran gusto de saber que estos presidentes realistas han tenido un gran heredero en usted. Yo creo que esta es la manera clara en la cual chilenos y bolivianos podemos relacionarnos. Y aquí tengo que darle una palabra, mejor dicho, afirmar lo que Gonzalo llama la crudeza del canciller chileno, ¿no? La crudeza de Andrés Salaman está en que frente al último discurso del presidente Arce, dijo, esto es una insistencia, la palabra insistencia fue la palabra clave, así como mi errónea palabra apetito, ¿no? Bueno, con eso Andrés Salaman marcó el territorio. ¿Lo marcó en qué sentido? Obedezcamos el fallo de la Haya. Porque el discurso del presidente Arce en el fondo decía, bueno, hagamos como que este fallo nos dio la razón para seguir negociando soberanía marítima con Chile, porque nada nos lo impide y eso lo reconoció el otro. Eso era una lectura distorsionada del fallo de la Haya. Por lo tanto, yo creo que estuvo bien que Andrés Salaman haya hablado de insistencia, porque después yo leí un discurso no insistente, para decirlo eufemísticamente, del canciller Maita. O sea, están establecidas las bases, a mi juicio, Gonzalo, Eduardo, Andrés, para que iniciemos realmente una nueva etapa. Esta nueva etapa va a ser tributaria del fallo de la Haya.
Yo habría preferido que nunca hubiéramos llegado a los tribunales de La Haya. En toda mi actividad intelectual, universitaria, como escritor, ha estado la relación diplomática negociada de los pueblos, de los países, de los estados. Y una de las cosas a las cuales más miedo le tengo yo es a la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos, que desgraciadamente se la escuché al presidente Arce, significa yo, boliviano, me voy a dirigir al sector chileno que simpatiza con nuestra causa, con lo cual de partida está incidiendo en una intervención política en otro país. Y en la medida en que ese sector al cual se dirige no tenga el poder, no va a tener solución. Pero en la medida en que lo llegue a tener, va a tener conflicto. Entonces, por favor, queridos amigos bolivianos, conceptualicen o analicen este tema de la diplomacia de los pueblos. Me remito al discurso de Perón del año 1940 y tantos, ¿no?, sobre el tema del ABC. Y creo que sobre esa base vamos a aceptar que la pretensión boliviana que refleja un deseo del pueblo boliviano de tener acceso soberano al mar es parte de su cultura, pero parte intrusiva de su cultura. Es muy grave esto que estén formando los niños bolivianos como los están formando. Yo he visto programas, he visto cómo se enseña a veces en videos. Esto de la revolución de las comunicaciones es fabuloso porque lo hace a uno ver realidades que no conocía en vivo y en directo. Y eso es lo que yo te quería decir, Gonzalo, agradeciéndote esta oportunidad que me has dado para conversar con amigos distinguidos y con, espero, nuevos amigos. Muchas gracias. Gracias, José. Yo no quisiera cumplir la frase paradójica de Oscar Wilde de que lo único que no puedo resistir son las tentaciones, y tendría muchas como para seguir abordando el tema.